Este podcast es posible gracias a nuestros patrocinadores Flat 101, SideSpect y Visual Website Optimizer. Gracias por vuestro apoyo a la comunidad CRO y CXO. Hola, mi nombre es Ricardo Tallar y estás escuchando CRO Café, el podcast de referencia en CRO, que son las siglas de Conversion Rate Optimization, y también el podcast de referencia en CXO, que son las siglas de Customer Experience Optimization, y en diseño y optimización de productos y servicios digitales. Aquí hablamos sobre nuestro trabajo como profesionales digitales con el objetivo de compartir, entretener y aprender, a veces en solitario y a veces con la mejor compañía de otros profesionales que pasan por este podcast. Yo estoy delante del micro, pero detrás está Luis Miguel Ferrer, que es quien hace que cuando escuches esto todo se oiga estupendo y fantástico. No le vas a oír, pero él es, sin duda alguna, el hormigón y el pegamento de este podcast. Gracias por tu tiempo y tu interés. Puedes preguntar lo que quieras o sugerir invitados o hacer cualquier comentario escribiéndome a través de mis redes sociales, @rtallar, RTAYAR, en Twitter e Instagram, o a través de LinkedIn buscando mi nombre, Ricardo Tallar, y estaré encantado de leer tu opinión, mensaje, comentario o lo que sea. Y ahora vamos a disfrutar del podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eres una persona bienvenida a este nuevo episodio de CRO Café en español. Hoy vamos a hablar de cuáles son... Es un episodio que hago en realidad por una pregunta que recibo con bastante frecuencia desde hace muchos años, que es la típica pregunta de: oye Ricardo, yo tengo un e-commerce o tengo un negocio digital, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en e-commerce. Yo tengo un e-commerce, ¿qué debería testar en mi página de producto? Bueno, a ver, se pueden testar muchas cosas, literalmente se puede testar todo. Otra cosa es que tenga sentido hacer un test sobre un elemento o no. Eso viene del análisis, que es otro proceso que toda persona que tiene un negocio digital debería hacer antes, pero bueno, no vamos a entrar en ese follón. Una pregunta muy habitual es: ¿qué tengo que testar? ¿Qué tengo que testar en una página de producto para probar versiones nuevas y ver qué tal funciona? Así que he dicho, bueno, vamos a hacer un episodio sobre esto. ¿Qué se puede testar en una página de un e-commerce? Y de esto vamos a hablar hoy, de cuáles son los puntos principales de testing en una página de un e-commerce. Así que, ya sabes, coge tu bebida favorita, coge tu Sprite con Larios Rosé, o tu Mangaroka con piña, o tu Cointreau con zumo de naranja. Búscate un rincón interesante o una actividad crucial, tipo fregar los platos o salir a correr mientras escuchas este podcast, y vamos a por ello. Bueno, en primer lugar hay que decir que no podemos tratar a todos los e-commerce de la misma manera, porque hay muchísimas diferencias. Al final, un e-commerce es cualquier negocio digital que comercializa un producto o un servicio y tú desde tu casa pagas y recibes ese producto o ese servicio. Si compras un producto, como por ejemplo puede ser un ratón tecnológico, me refiero, bueno, pues entras en la típica web de cualquier player que vende electrónica de consumo, compras un ratón, pagas por él a través de una pasarela de pago y en 24, 48, 72 horas recibes el ratón en tu casa. Si lo que compras es un servicio, como puede ser una suscripción tipo Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, etcétera, contratas el servicio, pagas por él y automáticamente recibes un usuario y una contraseña para empezar a disfrutarlo, pues en un formato de SaaS, de Software as a Service. Hay mucho e-commerce. Vamos a centrarnos en los e-commerce que venden productos. Dentro de los e-commerce que venden productos, también deberíamos diferenciar entre aquellos e-commerce que venden los productos de otros, lo que podríamos calificar como un marketplace, y aquellos e-commerce que venden sus propios productos. Claro, cuando tú vendes los productos de otros y vendes, por ejemplo, Legos o botellas de vino
o productos de electrónica de consumo, como el ratón del que hablábamos antes, compites con muchísima gente que tiene un modelo de negocio muy similar al tuyo, donde la profundidad de catálogo es un valor muy alto y generalmente detrás va el precio. Es decir, si yo tengo muy claro que me quiero comprar unas zapatillas de fútbol de una determinada marca y modelo y en una talla, es bastante probable que lo que incline la balanza en mi decisión sea o bien el precio o bien la facilidad en el servicio, en cuánto tiempo lo voy a recibir, y luego ya pues otras variables de confianza, ¿no? Pues que sea la tienda, que sea el e-commerce de una tienda que existe físicamente a la que puedo ir si tengo un problema, este tipo de cosas. Tenemos los marketplaces y tenemos los e-commerce que venden sus propios productos, ¿vale? Productos que han fabricado ellos o que fabrican ellos única y exclusivamente, que no se pueden comercializar en ningún otro sitio. Entonces, bueno, hay diferencias significativas. Además de esto, nada tiene que ver vender una botella de vino con vender un vestido de fiesta. Si vendes una botella de vino, pues evidentemente hay que hacer hincapié en una serie de elementos, y si vendes un vestido de fiesta, en otros. Siempre tenemos que intentar en las páginas de producto hacer hincapié en los elementos que nos sirven para disipar los principales miedos, incertidumbres y dudas de los posibles clientes. Esto que llamamos FUD, Food, por sus siglas en inglés, Fears, Uncertainties and Doubts. Vamos a ver qué podemos testar en una página de producto de un e-commerce random, un e-commerce general. En primer lugar, hay algo que suele tener un protagonismo muy grande en cualquier página de producto, que es el elemento visual que representa el producto. Generalmente ese elemento visual es una foto. Generalmente, no siempre, ¿vale? Cuando tú utilizas un elemento visual para representar tu producto, hay muchas opciones. No es lo mismo, por ejemplo, vender un producto fresco. Podéis iros a ver, por ejemplo, la web de Pescaderías Coruñesas. Es una pescadería de Madrid que vende online, porque tú estás representando un producto que no es exactamente el que el cliente va a comprar. Tú estás utilizando la foto de un atún rojo, pero el cliente no va a comprar ese atún rojo. Va a comprar un atún rojo, pero no va a ser exactamente igual. Luego, en ocasiones, hay productos que tú estás comercializando en los que la imagen o la fotografía tiene que servir para entender su funcionamiento, porque no es un funcionamiento estándar, no es un funcionamiento institucionalizado. Si tú, por ejemplo, te estás comprando un ratón, pues hoy en día todos sabemos cómo funciona un ratón, cómo se conecta y qué utilidad tiene. Si estás vendiendo un dispositivo médico en tu e-commerce, como puede ser el caso, por ejemplo, de Moboot, que es un proyecto en el que nosotros trabajamos, y a mí me gusta hablar de proyectos que conozco bien y no me gusta poner ejemplos de grandes players de e-commerce. Pero si tienes que vender un producto del que se tiene que entender cómo funciona porque no tiene un uso habitual, pues tus elementos visuales deberían de ayudar a entender cómo funciona ese producto. Por ejemplo, fotografías en las que el producto está siendo empleado en contexto de uso. Luego tienes productos que están orientados a targets muy, muy específicos. Pues, por ejemplo, lo que hacen marcas como G-Best, que comercializan suplementos vitamínicos para gamers, y eso marca mucho el tono visual que utilizas. Y luego tienes pues otro tipo de productos, como puede ser la moda, sobre todo lo que es luxury, en los que el tratamiento visual pues también tiene mucho de inspiracional, ¿vale? Entonces, por partes, si eres un e-commerce que ha optado por utilizar una imagen para representar el producto, posibles test. Utilizar imágenes en las que el producto está siendo utilizado. Esto además permite también comprender el tamaño del producto en el caso de que las proporciones sean relevantes, cosa que sucede, por ejemplo, con un bolso, con una cartera, con unos pendientes, con un anillo. Ahí es importante que se vea la proporción de tamaño, y para ver la proporción de tamaño está muy bien tener imágenes con contexto de uso, y no una, porque cuando estás habituado a la medición cualitativa, yo por ejemplo utilizo mucha medición cualitativa, mucho mapa de medición de calor, te das cuenta de que en la mayoría de las páginas de producto las fotografías del producto es seguramente lo más clicado. Es decir, no solemos ver una sola foto del producto, sino varias, generalmente todo el pack de fotos. Entonces es bueno invertir en ese tipo de test. Producto desde el punto de vista inspiracional, producto
siendo utilizado. Y dentro de los tonos de las fotos, pues puedes utilizar desde fotos con un enfoque muy desenfadado, muy gamberro o muy enfocado a un tipo de target, a fotos, digamos, muy formales, muy serias. En las fotos formales serias pues entrarían, por ejemplo, las zapatillas deportivas, ¿no? Donde lo más habitual es ver una foto de la zapatilla desde diferentes ángulos y también que se te permitan apreciar matices o algún detalle. Esto de los matices y los detalles también suele ser importante en marcas de lujo o cuando tú quieres resaltar alguna característica del producto que es especialmente relevante. Por ejemplo, detalles que hay en las cremalleras o en las costuras. También se utilizan imágenes de este estilo, imágenes grandes, pero principalmente imagen estándar, imagen con contexto de uso, imagen de detalles. Y dentro de las imágenes con contexto de uso, aquí hay muchísimo campo para trabajar. Intentad siempre que las imágenes de contexto de uso sea el producto siendo utilizado por un objetivo que realmente sea el target. Es decir, si estamos vendiendo un dispositivo médico que el 90% de las compras es de personas mayores de 60 años, que no salga un chavalín de 22 utilizando el producto. No te vayas, que solo es un anuncio y es muy corto. Si necesitas ayuda profesional para mejorar la conversión de tu negocio digital, tu mejor opción es contar con Flat 101. En Flat 101 somos especialistas en el diseño, desarrollo y optimización de servicios y productos digitales y podemos darte soporte en todas las áreas técnicas que intervienen en la conversión. Más de 15 años de experiencia profesional en más de 500 proyectos de conversión para multinacionales y startups a tu servicio, con el mejor equipo de profesionales CRO que vas a encontrar. El resultado nos importa y el cómo conseguirlo también. En Flat 101 estamos listos para ayudarte. Si utilizamos productos muy de marketplace como una botella de vino o un Lego, pues difícilmente vamos a poder hacer mucha innovación visual. Sí que es interesante, por ejemplo, cuando coges un producto de este estilo, en que intentes hacer un test enmarcando ese producto en un contexto diferente en la foto. Pues que a lo mejor la botella de vino, en lugar de estar al aire, esté en una mesa con un buen fondo, que esté bien trabajado, que el Lego lo esté utilizando pues un niño a quien está enfocado, o un adulto, depende del Lego que sea, ¿vale? Luego, algo que también suele testarse mucho es la ubicación de los CTAs. CTA son las siglas de Call to Action. Al final, el Call to Action es el botón principal. El botón principal que vamos a tener en un e-commerce siempre va a ser un añadir a carrito. Hay una recomendación estándar, que es que el CTA esté en lo que se conoce como above the fold en inglés, que es por encima del pliegue. Es decir, que esté en la superficie que nosotros podemos ver de la pantalla sin necesidad de hacer scroll. Que el CTA esté visible. Algo que podéis testar es que el CTA esté en un formato sticky, tanto en móvil como en desktop. Sticky, que significa pegajoso en inglés, es el término que utilizamos cuando queremos que un botón esté permanentemente fijado en la pantalla. Está fijado en la pantalla y cuando tú haces scroll y consultas el resto del contenido, el botón de compra siempre está presente, generalmente abajo, en el faldón de abajo de tu dispositivo móvil o de tu desktop. Esto es especialmente relevante en dispositivos móviles, el tema del sticky. Y si ya tienes un botón sticky en dispositivos móviles, algo interesante también a probar es el cambio de color del CTA, porque muchas veces los botones sticky no son fácilmente identificables por parte de los usuarios porque su color puede confundirse con el color del teléfono, por ejemplo. Esto es un clasicazo que suele suceder mucho. Dentro de la ubicación del CTA, lo interesante siempre va a ser que un botón de añadir al carrito tenga el mayor tamaño de todos los elementos de interacción de la página de producto y, si es posible, un contraste de color que lo haga muy protagonista. Y también, si es posible, que tenga un color que no tengan otros elementos que pueden ser clicables. De manera que lo conviertes en algo que a nivel de jerarquía visual tiene una relevancia muy alta y por lo tanto es muy fácilmente identificable y manejable.
Un ejemplo lo podéis ver en la web de Balenciaga, donde todos los elementos son de un color, menos el botón de comprar, el botón de añadir al carrito, que es el único elemento que tiene ese color, que es el verde. En ese caso, no hay nada más de color verde en toda la página de producto. Entonces, jugar con la ubicación de los CTAs, con su tamaño y con su color, es interesante. No esperéis que este test os dé una barbaridad de mejora en ratios de conversión, porque evidentemente si el producto está bien presentado, está bien contado y las imágenes son adecuadas, lo vas a vender aunque el botón sea un churro. Pero evidentemente todo ayuda y todo suma. Algo interesante también es la ubicación de las reviews, de las recomendaciones o de las opiniones o testimonios de clientes que han utilizado el producto que tú estás vendiendo o que opinan del servicio. Es decir, si tú vendes en un formato marketplace lo de las botellas de vino o los Legos, evidentemente no te interesa tener recomendaciones del producto, aunque también te interesa más tener recomendaciones del servicio, porque hay muchos otros players vendiendo exactamente lo mismo que tú. Entonces siempre es interesante que haya reviews. Algo que se puede probar con bastante facilidad es que una review que esté bien, que sea realista y por favor que sea de verdad, pues esté muy fácilmente visible en la página de producto y que luego si hay más reviews estén abajo o estén ubicadas en una pestaña. Algo que es muy fácil de decir y muy difícil de hacer es redactar correctamente la propuesta de valor. A ver, lo de la propuesta de valor nos lo sabemos todos. Básicamente la propuesta de valor es aquello que va a hacer que yo te compre a ti y no a otro. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Que eres el más barato? Bueno, pues quizás tienes que hacer mucho hincapié en eso. ¿Que eres el que lo entrega más rápido? Pues haz mucho hincapié en eso. ¿Que eres una marca de nueva creación sostenible con una cultura ética muy grande? Cuéntalo, como por ejemplo hace Minimalism. Todos los elementos que forman parte de la propuesta de valor de tu e-commerce pues deberían de estar bien redactados. Aquí es sorprendente los cambios en conversión que puede haber en función de la redacción publicitaria que utilices. En primer lugar, por el mensaje que transmitas y en segundo lugar, por el tamaño y los espaciados de las tipografías que emplees. Entonces, también es verdad que te interesa que las cosas puedan leerse bien, sobre todo en móvil, donde a veces te encuentras textos a 12 píxeles o a 14 píxeles cuando el mínimo recomendado son 18. Incluso desde el punto de vista de la accesibilidad. Es más interesante de lo que nos pueda parecer cambiar la redacción de las propuestas de valor. Los textos que deberían ser tu mejor comercial. Es decir, ¿por qué me tienes que comprar este producto a mí y no a otro? Pues ese texto es muy interesante testarlo y suele tener impactos bastante grandes. Luego tenemos, por ejemplo, algo que también se puede utilizar en un formato de test y que suele funcionar muy bien es el uso de bullets, de balas, ¿vale? Las balas no son las balas de armas de fuego, sino son puntos y un pequeño texto. Por ejemplo, un formato de balas es el que se utiliza en una landing desktop o mobile para indicar entrega en 24 horas, devolución garantizada, 9 de cada 10 clientes lo recomiendan. Es decir, son un listado de elementos que deberían de reforzar la confianza del consumidor en el producto que tú estás vendiendo. Ese listado de elementos que se lee de forma rápida y de forma accesible y que todo el mundo puede entender es algo que puede marcar un diferencial interesante. Probar la redacción con las bullets es interesante. Algo que también funciona bien y es una decisión que cada uno debe valorar es si utiliza lo que en España llamamos facts, que si salís fuera no digáis facts porque la gente va a entender otra cosa, decid FAQs, que son las siglas de Frequently Asked Questions, o sea, las preguntas más frecuentes, o el uso de los contactos. Es decir, por ejemplo, si queréis curiosear, podéis entrar, por ejemplo, en la web de Chogichu, que es una gente que vende chuletones y que vende carne online, y ellos, cuando te presentan el producto, lo primero que hacen, y además de una manera muy visual y muy grande y bastante elegante, es decir, ¿tienes dudas? Contacta con nosotros. Y no te dan ninguna pista de un Frequently Asked Questions. No te dan preguntas frecuentes, porque, por ejemplo, una pregunta frecuente podría ser: ¿cómo me va a llegar a mí el producto? Porque tú me estás vendiendo un chuletón, que es un fresco. ¿Cómo me va a llegar a mí el producto? Bueno, pues ellos no hacen esto.
Ellos lo que te dicen es: dime tú tus dudas y yo te las responderé. Ellos no trabajan con preguntas frecuentes. Otros e-commerce, cuando tienen muy identificadas las típicas preguntas que se hacen sobre su producto, hacen preguntas frecuentes. Leí hace poco una publicación de Pep Laya, el CEO de CXL, que decía que cuando alguien incluye las preguntas frecuentes, en realidad son sus preguntas frecuentes y no está escuchando a sus clientes. Bueno, yo no soy de esta opinión. Yo creo que las preguntas frecuentes, incluirlas puede ser muy útil, sobre todo si las dudas que resuelves ahí son dudas recurrentes que a ti te llegan por email o te llegan por redes sociales o te llegan en comentarios de tu círculo de amistades que está utilizando tu producto y sabes que son reales. Eso es interesante testarlo. El incluir un contacto para dudas de manera muy visual o el incluir las preguntas más frecuentes. Will this work? Maybe not. Isn't that what we're all trying to figure out? With VWO, create and A/B test different variations of your website to continuously discover the best performing versions that improve conversions. Stop guessing. Start A/B testing with VWO today. Luego es muy interesante también testar el manejo de la escasez. Es decir, hay productos en los que nunca hay manejo de escasez, nunca se te indica si hay o no hay stock. Hay otros en los que se te indica producto en stock, simplemente. Otros en los que se utilizan códigos de colores. Producto en stock en verde, stock limitado en amarillo, últimas unidades en rojo. Y por supuesto hay quien también coloca directamente el número de unidades que quedan en stock del producto que estás comprando. La escasez al final es un driver de conversión clásico. O sea, todos valoramos las cosas en función de lo escasas que son. Cuando tú estás viendo una página de producto y ves que de un producto hay 748 unidades, pues mucha prisa no tienes en comprarlo. Sin embargo, si te dicen que quedan 2, independientemente de que ese dato sea real o no, siempre te queda la duda de si eso es cierto y te empieza a entrar picorcillo, ¿no? De, bueno, a ver si me voy a quedar sin esto. En ocasiones es cierto, en ocasiones no lo es. A mí me parece especialmente interesante hacer test con la presentación de escasez en el formato de stock disponible, color verde, stock limitado, color amarillo y últimas unidades, color rojo. No te compromete a un número concreto, por favor, si lo utilizamos que sea verdad, y es un indicador también bastante interesante. Del mismo modo que si te has quedado sin stock, algo interesante es indicar cuándo volverá a haber stock disponible y probar a incluir también un campo de email para que te dejen el email y cuando recibas ese stock puedas avisarle y así tienes una microconversión. La escasez, aparte de las variables de stock, puede gestionarse de otras muchas formas. Pues ya sabéis, me quedan 25 horas y 37 minutos de vigencia de esta oferta, etcétera. Luego, sobre todo, si te mueves en que tu propuesta de valor es el precio, porque lo que vendes ya lo venden otros muchos players, el manejo del precio es crítico. También lo es si tienes tu propio producto, pero por ejemplo manejas precios medios altos. Un producto de salud con el que yo he trabajado, que no puedo citar, tenía un precio de unos 1.700 euros. Claro, cuando tú dices que el precio es de 1.700 euros, la relación precio-valor queda muy descompensada porque el precio de hecho es limitante, no todo el mundo puede pagar 1.700 euros. Entonces el precio puede llegar a ser limitante. ¿Qué probamos en este caso? Bueno, pues lo que probamos fue incluir opciones de fragmentación de pago, como puede ser Secura, como puede ser Aplázame, como puede ser Klarna, como puede ser Oney o como puede ser incluso Cofidis. Entidades y aplicaciones que te permiten incluir fórmulas de pago fraccionado. Cuando dejas de decir que el precio es de 1.700 euros y que el precio mes es de 130, la percepción de valor y de precio también cambia. Esto es muy interesante testarlo. Aparte de esto, lo que es muy interesante es testar todas las posibilidades que os ocurran
sobre cómo presentar el precio. Puedes utilizar el heurístico de anclaje, en el que básicamente lo que haces es decir que el precio original era X, el que realmente sea, por favor, no usemos estos trucos sucios. El precio original era de 350 euros, tachado, y ahora mismo el precio es de 295, y además a esto le añades pues un criterio de escasez que también sea real, pues que este precio es para las 50 unidades que tengo a día de hoy o stock disponible. También daros cuenta de que en muchas ocasiones el precio es un elemento que suele ser tratado en muchísimos e-commerce de manera chiquitita, no se ve bien, e incluso en ocasiones ni parece estar por encima del pliegue, ¿vale? Entonces es interesante jugar con el precio y también contextualizarlo. Este precio incluye 2 puntos y todo lo que está incluido en el precio que tu cliente va a pagar por tu producto o por tu servicio. Algo interesante también a testar son los selectores. Sobre todo los selectores se utilizan, por ejemplo, cuando alguien quiere seleccionar la talla de un zapato y despliega el típico selector en el que aparecen las tallas, o utiliza un selector para su año de nacimiento. Hacer test y experimentos con los selectores es especialmente relevante en móvil. Seguro que tú estás ahí escuchándome y le has dado alguna vez a un selector de país, y España no era España, era Spain, con lo que está al final del selector de país, y has tenido que recorrer 100 y pico países hasta llegar a Spain. Y además ese selector que has abierto en tu móvil luego no se ha cerrado bien o ha generado otros problemas de interacción. Es interesante probar formatos de selectores que permitan las selecciones más ágiles y rápidas posibles. ¿Qué cosas más se pueden probar? Bueno, muchísimas más. Puedes probar la utilización de badge o de chapas, ¿vale? O sea, badge escrito, chapa en español. Pues al final, en un determinado producto, no en todos, por favor, pues que es el top seller. Sí, lo es. El más visitado el último mes. El mejor valorado. O sea, todos estos elementos suelen ayudar a generar confianza. Algo interesante también es la inclusión de una wishlist. O sea, las wishlists o las listas de deseos son formatos de navegación en los e-commerce por sí mismos. Tú vas navegando por un e-commerce con mucha profundidad de catálogo, como pueda ser MediaMarkt o como pueda ser Decathlon o como pueda ser cualquier marca de moda de Inditex, y un wishlist lo que te permite es ir añadiendo aquellas cosas que te han gustado. Y luego tú te vas a la wishlist y ves de todo lo que te ha gustado qué es lo que te vas a comprar, pero por lo menos ya tienes agrupados todos esos elementos de una manera sencilla. Voy a terminar, podría seguir con muchísimas cosas, pero voy a terminar con 2 cosas, ¿vale? La primera es ofrecer, en la primera parte que hemos hablado de los elementos visuales, ofrecer elementos visuales que reflejen realmente al arquetipo de usuario al que te diriges. Es decir, tú vendes camisetas. Un ejemplo fantástico es el de TeePublic. ¿Tú vendes camisetas? Pues si vendes camisetas, piensa que en principio cualquier persona es compradora posible de una camiseta. Por lo tanto, no te vayas a un arquetipo físico estándar. Utiliza personas con toda la diversidad de géneros y tamaños que puedas, porque seguramente eso permitirá que haya un nivel de identificación con la marca o con el producto mayor que si solo utilizas modelos muy estandarizados, tanto si son hombres como si son mujeres. Esto se utiliza muchísimo también para hacer la representación de las tallas. Si tú colocas a una persona de 1,75 m y 90 kilos de peso con una de tus camisetas como modelo, es perfecto, porque hay muchas personas de ese tamaño y de ese peso que seguramente podrían comprar tus camisetas. Indica cuánto mide, cuánto pesa, si quieres, eso es lo que hace TeePublic, indique cuánto mide y cuánto pesa y qué talla de la camiseta está llevando. Ellos lo gestionan muy bien y es un ejemplo buenísimo. Por otro lado, también es importante incluir tooltips en los formularios en los que tienes que hacer elecciones complejas en la página de producto. Un ejemplo bastante bueno es Teleadhesivo. Teleadhesivo es un e-commerce que vende vinilos de pared. Claro, cuando vendes vinilos, a la hora de seleccionar el producto tienes que elegir el tamaño, porque un mismo vinilo puede tener 15 centímetros de ancho o 1,5 m. Tienes que elegir el tamaño, tienes que elegir el color, tienes que elegir el material, tienes que elegir
una serie de cosas que no son elecciones habituales en un e-commerce. Siempre que tengas que colocar elecciones no habituales en un e-commerce, moléstate en colocar un tooltip. Un tooltip es este pequeño icono que tiene una I en el centro, en el que cuando tú te colocas encima con el ratón, aparece un texto explicándote qué es eso, qué es ese campo. Entonces, colocar un tooltip encima de tamaño, piensa que el tamaño que vas a escoger es el que finalmente tendrá el vinilo. El tamaño que estamos utilizando en la foto es XYZ. Todo este tipo de cosas son interesantes. ¿Qué más cosas podemos testar? Pues, por ejemplo, mensajes persuasivos. O sea, al final no nos olvidemos que cuando nosotros trabajamos con una página de producto, yo siempre he pensado en las páginas de producto como cajas de galletas. La caja de galletas, sobre todo las que se enfocan a los niños, tienen dos dimensiones. El mensaje enfocado al niño, que es el del animalito de la caja de galletas, el de qué ricas están, esto es fantástico, la mejor galleta que vas a comer en tu vida, corre, corre, vuela, vuela, que la galleta esta te va a enamorar. Y luego está la dimensión del padre o de la madre, que es la información nutricional, que suele estar por detrás de la caja. Todas las páginas de producto son una caja de galletas, con un lado persuasivo, inspiracional, y con un lado informacional. Entonces, no descuidemos el equilibrio de esas dos cosas. Los mensajes persuasivos pueden funcionar muy bien y conviene incluirlos. No te pases de caspa ni de generalidad, pero es interesante probarlos. Y algo, si os gusta el riesgo, interesante de probar son los mensajes rupturistas. Grandes copies a tamaños muy grandes, mayores, en medio de la página de producto, que lanzan un mensaje generalmente transgresor, tipo la mejor camiseta que vas a comprar en tu vida. O tipo, si pruebas este vino, todos los demás te parecerán agua a su lado. Me lo estoy inventando totalmente sobre la marcha, pero creo que entendéis el concepto. Son test arriesgados, pero en los que aprovechamos algo que funciona muy bien, que es el llamado efecto von Restorff, que es la capacidad que tenemos las personas de recordar situaciones y de recordar productos porque contienen elementos muy distintos a los de la norma. Entonces, cuando tú estás en un aeropuerto y de 400 aviones ves un avión que lleva serigrafiado a Gollum, que esto lo hacían las líneas aéreas de Nueva Zelanda, pues los ojos se te van a ese avión y te vas a acordar de ese avión. De los otros 399 no. Esto, hacerlo con mensajes y con algunos elementos visuales rupturistas con mucho contraste de color, puede ser un tema bastante interesante. Y lo voy a dejar aquí, porque yo creo que ya tenéis unas cuantas ideas sobre qué puede testarse en una página de producto de un e-commerce, y creo que además algunas de estas ideas pueden daros resultados bastante interesantes. Si crees que me he dejado alguna idea que sería interesante testar, por favor, dímelo. Mi usuario en Instagram y en Twitter es rtayar, RTAYAR, y en LinkedIn puedes buscarme con mi nombre y mis apellidos, Ricardo Tallar, TAYAR, y de verdad yo encantadísimo de darte respuesta. Y si este episodio te ha gustado, ya sabes, compártelo en tus redes sociales, coméntaselo a tus primas de Albacete que han venido de visita, o yo que sé, cuando estés el sábado con tus amigos echando unas copas, diles: oye, tenéis que escuchar CRO Café porque se aprende un montón y encima me echo unas buenas risas. Espero que haya sido así. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta entonces, a seguir optimizando.